El nombre de Jesús es poder, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Y para siempre su misericordia. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Vayan buscando conmigo en Hechos capítulo 4, verso 29. Estaremos leyendo, gloria al Señor. Hechos capítulo 4, verso 29. Que no cese la alabanza, hermano. Ya nos recuperamos ya del viaje, hermano. Fuerte, pero ahí estuvieron los valientes. Amén, gloria al Señor. Qué bueno, Dios se glorificó, hermano. Amén, gloria al Señor. ¿Todo lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor bajo el tema amenazado. Hablamos en esta ante los apóstoles, aquellos siervos que Dios había instruido en la palabra y había discipulado para que ellos continuaran la labor de llevar el mensaje a cada pueblo, aldea y nación, para que el evangelio corriera y fueran alcanzadas las almas. Usted ve que en el verso que hemos leído dice la palabra del Señor que ellos fueron amenazados. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Quiero hacer énfasis, gloria al Señor, y resaltar la firmeza, la postura, la convicción, el carácter y la valentía de estos hombres de Dios, que a pesar de las amenazas y de la persecución, se mantuvieron firmes en seguir llevando el mensaje de Dios, a pesar de aquellas amenazas, de aquellas persecuciones, que no eran amenazas solamente de palabra, sino que amenazas de muerte. Y estos hombres, hermanos, fueron llevados a la cárcel. Vea usted que la palabra denuedo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Eso es lo que significa la palabra denuedo. Cuando ellos fueron llevados a la cárcel por estar predicando la palabra del Señor, dice la escritura, acompáñeme ahí mismo en el capítulo 4, en el verso 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Gloria al Señor. Usted se da de cuenta las amenazas y la persecución que les estaban haciendo era porque ellos continuaban el mensaje del evangelio, que predicaban en el nombre de Jesús y la resurrección. Amén. Y muchos dicen que le creyeron y muchos le creían, pero ellos, resentidos, les echaron mano y los metieron presos.
los encarcelaron. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y el sumo sacerdote, ¿verdad?, también Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad? Oiga bien, o sea, ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos no solamente llevaban el mensaje, la palabra del evangelio, las buenas nuevas, sino que también llevaban señales. Ellos estaban haciendo prodigios. Ellos habían sanado a un hombre cojo. Ya hacía 40 años que él estaba en ese estado. Y todo el mundo, al ver las señales que ellos hacían, pues les creían el mensaje que llevaban. Y sabían que ellos eran discípulos de Jesús. Al ver todo esto, se reunieron los gobernantes, los sacerdotes, los dirigentes de Israel, los que dirigían el templo, los fariseos, todo el Sanedrín, pero con el motivo para detenerlos, para que ellos ya no siguieran predicando el mensaje. Se da cuenta que los llevaron a la cárcel y los azotaron, todo por predicar en el nombre de Jesús. Es que ese nombre el diablo lo odia, ese nombre el infierno lo odia, ese nombre lo odian los demonios. En el nombre de Jesús. Dice que ellos estaban resentidos, y después de que los metieron presos, los llamaron y los juntaron y les preguntaron: ¿en qué nombre andan ustedes haciendo esas cosas? Y todos sabían que era en el nombre de Jesús que ellos estaban haciendo la obra del Señor. Y estando ellos en medio, hermano, le dicen: ¿con qué autoridad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Oiga, les estaban preguntando a ellos que por qué y en qué nombre ellos andaban haciendo estas señales. Se les interrogaba porque habían sanado a un hombre en el nombre de Jesús. Un hombre que era cojo y tenía 40 años de estar en ese estado. Pero todo el pueblo miraba las maravillas que ellos hacían. Pero ellos, llenos de envidia, de odio, de celo, los atraparon y los encarcelaron. Aparte de esto, que se les prohibió que ellos siguieran predicando en el nombre de Jesús. Se les amenazó que ya no volvieran a predicar en el nombre de Jesús, que no llenaran a la gente de esa doctrina. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, oiga bien, por eso le dije al principio que lo que yo quiero resaltar, aunque ya conocemos la historia, pero hay puntos que rescatar y que yo quiero resaltar en esta noche, para que nosotros entendamos lo que es tener la firmeza y que podamos entender la postura, ¿verdad?, las convicciones y la valentía, el carácter de un hombre de Dios y de una mujer de Dios, que a pesar de ser amenazados, ellos confesaron y dijeron que en el nombre de Jesús estaban haciendo lo que estaban haciendo. O sea, mostraron la firmeza
Por eso que vemos que estos hombres de Dios, que a pesar de la persecución y de las amenazas de muerte y de que los iban a azotar primero y llevarlos a la cárcel, que ya los habían sacado de ahí y los habían azotado y los trajeron para interrogarlos, les preguntaron, como quien dice, que negaran al nombre de Jesús, que negaran lo que estaban haciendo. De una manera ellos querían como doblegarlos, querían como decirles, bueno, ya los metimos presos, ya los azotamos, ahora queremos que ustedes paren de hacer lo que están haciendo. Entonces, cuando yo veo la palabra denuedo, porque ellos predicaban con denuedo, y significa esa palabra valor. Mire, valor. A pesar de que están frente a las personas que pueden quitarles la vida, si Dios lo permite y si Dios les da autoridad. Dice valor y energía y decisión con que se ejecuta una acción. Vamos a ponerlo de esta manera. Todo el plan que ellos tenían era detener a estas personas, y la única manera que ellos se encontraban para detenerlos era, primero en lugar, prohibirles, azotarlos como para infundirles miedo. Para infundirles miedo. Una de las tácticas que ha surgido siempre desde la era de la iglesia, que ellos estén atemorizados al seguir a Jesucristo, para que la gente se detenga, o sea, amenazarlos e infundirles miedo para que dejen de seguir al Señor. Segundo, al ver que ellos tienen postura, tienen firmeza y hablan con autoridad y responden con verdad, entonces ellos se ven a la obligación de amenazarlos con muerte. Ahora, ellos fueron amenazados y perseguidos y estaban frente a ellos. Por eso el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, oiga que es muy importante resaltar los hombres de Dios y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, porque cuando una persona es lleno del Espíritu Santo, no hay temor, no hay miedo, a pesar de las amenazas. Por eso es importante tener la llenura del Espíritu Santo, porque llegará el día y la hora que te van a probar o vas a ser probado, y es donde vamos a tener que decir, hablar con la verdad, si somos seguidores de Cristo o no, o si lo vamos a negar. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, porque cuando el hombre o la mujer de Dios está llena del Espíritu Santo, habla con autoridad, habla con firmeza, con carácter. Una persona que está llena del Espíritu Santo tiene postura, no se doblega aún siendo amenazado de muerte. Por eso vemos, hermano, que la iglesia primitiva, cuando fue perseguida y amenazada de muerte, no negaron al maestro, se mantuvieron firmes y con denuedo predicaban la palabra. A pesar de que eran perseguidos y amenazados de muerte, la familia, los hijos, ellos siguieron predicando el evangelio, porque tenían firmeza, tenían convicciones. Más, ¿se imagina usted los hombres de Dios, los apóstoles que caminaron con Jesús, que vieron los milagros, que fueron discipulados por él, que a la hora de ser amenazados lo nieguen? Si ya Pedro ya había pasado por eso, ya Pedro lo había negado, ya Pedro había llorado amargamente aquella vez que cuando Jesús le dijo, antes que cante el gallo 3 veces me habéis negado 2 veces. O al revés creo que. Antes de que el gallo cante 2 veces me habéis negado 3 veces. O no, al revés. Pero Pedro ya había pasado por ahí y ahora se encontraba en la misma situación. ¿Se da cuenta?
estaba en la misma situación. Ya había salido de preso, los habían azotado y estaba al frente de aquellas personas que ellos habían confabulado con Pilato para que mataran a Jesús. O sea, están al frente de las mismas personas que estuvieron de acuerdo, más bien de aquellos que gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pedro estaba ahí. Pero hoy no era aquel Pedro que lo negó. Hoy era aquel Pedro que tenía convicciones. Era aquel Pedro que tenía firmeza. Era aquel Pedro lleno del Espíritu Santo. Era aquel Pedro que había entendido, gloria al Señor, el llamado que Dios le había hecho. Ya no era el mismo, era otro que hablaba la palabra con autoridad. Porque si ustedes me están interrogando a mí, que por qué sanamos a este hombre y en el nombre de quién, quiero dejarles bien claro que fue en el nombre de Jesucristo, al cual ustedes lo mataron. Mire, la convicción que debe de tener un hijo de Dios. Qué tremendo, hermano. Y eso es lo que quiero resaltar en esta hora. Que no nos dobleguemos a pesar de las amenazas. Que no bajemos la guardia a pesar de la persecución que nos hagan. Aunque nos traten de callar o cambiar el mensaje. Este mensaje no se puede cambiar. Es el mensaje de Dios que cambia a la persona, que transforma a la persona. Y por eso no podemos cambiarlo, aunque así recibamos amenazas. Bendito sea el nombre del Señor. Y vea usted, hermano, que lleno él del Espíritu Santo, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. ¿Se da cuenta por qué es importante, gloria al Señor, que se predique la palabra con denuedo, sino que también lleve poder de Dios, milagros y prodigios? Porque una cosa, hermano, es que tengamos el conocimiento de la palabra y la podamos predicar, pero necesitamos ese respaldo de Dios. Necesitamos que hayan prodigios. No solamente predicar la palabra por predicarla, no, sino que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Que cuando se predique la palabra hayan milagros también y hayan prodigios. Aleluya, gloria al Señor. Eso lo necesitamos y es urgente en esta hora, hermano. Es urgente que nosotros entendamos que no solamente que se predique la palabra, sino que cuando se predique la palabra, el poder del Espíritu Santo toque las vidas, sane las vidas, hagan milagros, hagan testimonio de que la palabra ha llegado al corazón de la persona, que las almas se salven. Pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso vemos, hermano, que estos hombres de Dios mostraron firmeza, mostraron carácter, hermano. Personas con carácter es lo que necesitamos. Por eso hablamos nosotros, hermano, allá en el retiro que estuvimos, de la formación que necesitamos, de tener un carácter de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que cuando prediquen la palabra, que cuando evangelicen a alguien, hablen con la verdad y hablen con autoridad, gloria al Señor, creyendo que la palabra que usted le está dando a la persona, gloria al Señor, Dios va a hacer algo en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Miren que a pesar de que ellos estuvieron presos, hermano, después los llevan a confesar. Entonces Pedro les deja claro: al mismo Jesucristo que ustedes mataron. ¿Se da cuenta? Al mismo que ustedes mataron, gloria al Señor. Ese nombre de Jesucristo, en ese nombre nosotros estamos predicando. Y no solamente lo mataron y quedó en la tumba, no, resucitó también. Aleluya. Mire, resucitó también. Alabado sea Dios. Pero cada vez que ellos oían las palabras que salían de Pedro o de los apóstoles, más se irritaban, más se enojaban, porque ellos era un odio, un celo, una envidia que les entraba, porque la gente les creía. ¿Y cómo no van a creer si esto no solo consiste en palabras, sino en poder de Dios, hermano?
que cuando ellos caminaban, dice que la gente sacaban los enfermos, que aunque sea pasara la sombra de Pedro por ellos para que se sanaran. Mire, la gente había, hermano, activado su fe. Aleluya. Qué tremendo es el poder de Dios, hermano. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, mire, ahí aparece otra vez la palabra denuedo. Denuedo, hermano. El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque habían señales. Y la gente, al ver las señales, ¿cómo ellos podían levantar alguna mentira, alguna calumnia para decir es falso, ese milagro es falso? No, eran milagros reales, no como los de hoy. Los apostólogos de hoy hacen sus congresos o sus eventos y ponen a testificar a las personas para que digan cuál fue el milagro que Dios hizo en ellos. Y no es que estoy en contra de eso, Dios sigue haciendo milagros todavía. Pero hoy en día, hermano, vemos tantas cosas que a veces uno dice, ¿será cierto o será mentira? Pero cuando nosotros vemos aquí el apóstol Pedro, cuando sanan a este cojo, hermano, tenía 40 años de ser cojo y la gente lo conocía. Y al ver la gente al cojo andar, gloria a Dios, ¿cómo no iban a creer? Gloria, porque ellos hacían milagros, hermano, en el nombre de Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, los fariseos, los saduceos no hallaban qué hacer, porque no podían inventarse algo para decir es mentira. No, ese milagro no existe, es falso, mentira. Si ahí estaba el cojo, ahí estaban las evidencias de que cuando ellos predicaban en el nombre de Jesús sucedía algo, que cuando ellos predicaban en el nombre de Jesús, aleluya, los muertos se levantaban, los cojos andaban, los ciegos miraban, los sordos oían, los mudos alababan a Dios, alabado sea Dios. Mire, hermano, es que contra el poder de Dios no puede, aunque así amenazaban. Ellos dijeron, no, vamos a callarnos, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que hicieron ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mire, ¿se da cuenta? Pero oiga, lo más inquietante es de que ellos, viendo lo que ellos estaban haciendo, no se convertían, no se les quebrantaba el corazón, sino que estaban duros. Más bien querían inventarse algo para mostrarle a las personas, gloria al Señor, de que eso era falso, pero no podían hacer nada porque ahí estaba aquel hombre que todo el mundo lo conocía. Pero ellos no hallaban qué hacer con ellos, no hallaban qué hacer. Verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más, gloria al Señor, entre el pueblo, amenacémosles. Ahí está otra vez, mire las amenazas. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Mire que ellos no mencionan el nombre de Jesús. Para que no hablen en ese nombre de ese hombre. Se da cuenta que ellos, es que los demonios ni mencionar el nombre de Jesús pueden, hermano. Los demonios no pueden mencionarlo. Entonces, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Se da cuenta
el carácter, se da cuenta el valor que tienen ahora los apóstoles delante de aquellos verdugos de Jesús. Estaban frente a los verdugos de Jesús con la energía que tenían y la decisión con que ejecutaba una acción, quiere decir con la autoridad con la que ellos confrontaban a estas personas. Carácter, firmeza, que no se doblan, no, hablan la palabra de verdad como tiene que ser, sino que más bien cuando ellos miraban la actitud de ellos, por eso dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres que aún amenazándoles no paran de hablar de Jesús? Si usted lo amenazaran, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Que llegue, no, pongámonos a pensar en esto, que llegue alguien, puede que pase. Estamos en este camino y aquí puede pasar de todo. Y así lo vemos hoy, porque vea la élite, vea la corriente de este mundo, ¿a dónde está empujando al mundo? A odiar a Jesús, a odiar el evangelio. ¿Sí? ¿Qué pasaría si un día nos ponen entre la espada y la pared? Que neguemos a Jesús, que neguemos el evangelio. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿sabe por qué Dios puede que permita esto y lo puede permitir y lo va a permitir? ¿Sabe para qué? Para ver si nosotros mostramos lo mismo que los apóstoles, aún de ser amenazados y perseguidos, mostraron la firmeza, mostraron convicción, mostraron carácter, mostraron autoridad. Soy cristiano y ¿qué? ¿Ah? Soy cristiano, ¿sí o no? Claro. Somos seguidores de Cristo. Amén, aleluya. Pero ahí es donde Dios mira la valentía, porque la Biblia misma dice que únicamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué mostraron ellos ahí? Valentía. Pero si miramos la escena del apóstol Pedro, cuando estuvo en aquella escena donde se le preguntó y negó al maestro, tuvo miedo. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? No, estaba ahí viendo todo, pero tuvo temor porque él sabía en la condición que se encontraba el maestro, que iba a ser ejecutado. Lo estaban golpeando enfrente de su cara, pero él no quería pagar el precio. Lo negó. Pero en esta ocasión es diferente. En esta ocasión él muestra la actitud de un verdadero siervo de Dios. Demostró el carácter de un verdadero cristiano, de alguien que sigue al maestro. Mostró la postura de un siervo de Dios que no se doblegó. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento de la palabra, que él no podía denegar a Jesús. Él ya había tragado aquellas lágrimas amargas, porque dice que lloró amargamente cuando negó al maestro. ¿Se imagina Pedro? Otra vez se ha de haber dicho, otra vez no lo vuelvo a negar. Hoy aunque, por eso él dijo, mi vida pondré por ti, dijo antes, ¿verdad? Y Jesús dijo, mi vida pondrás por mí, porque él no sabía lo que estaba hablando. Pero en esta ocasión era diferente. Ahora dijo, hoy sí, aunque me maten, pero hoy voy a cumplir aquella palabra que él había soltado. Alabado sea Dios, hermano. Déselo fuerte que él es bueno. Firmeza. Como hombres de Dios, firmeza. Que no nos dobleguemos, aunque nos amenace. Aunque le diga, deje de estar predicando, hermano, por favor. ¿Qué va a hacer usted? Deje de estar repartiendo tratados, que ahí hay un montón que hay que repartirlo. Y que aunque se los tiren en la cara, aunque le diga, váyase de aquí, ¿qué vamos a hacer, hermano? Te voy a llamar a la policía. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Ah? Mostrar la postura, el carácter, la firmeza.
que Dios nos ha dado para ser siervos de Dios. Aleluya. A pesar de las amenazas y la persecución, estos hombres mostraron el amor por Dios, el amor a las almas. ¿Y quién no, hermano? Al ver tantas almas, porque dice que sacaban hasta los endemoniados y miraban a aquella gente libre, sana. ¿Y cómo no vamos a seguir predicando? Salva, que reconocían a Jesucristo como su Señor y Salvador, mientras aquellos planeaban las amenazas de muerte contra ellos. Ellos pasaron por alto eso. ¿Qué me importa que nos amenacen si nos van a matar? Si ya murió el maestro, resucitó, nosotros lo vimos cuando resucitó, pues lo mismo va a pasar con nosotros. Nos matan, resucitamos, nos vamos con él. Estaban decididos a morir. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿cómo dijo el apóstol Pablo? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque son hombres decididos, que predicaba la palabra con denuedo, con firmeza, con autoridad. Que a pesar de las amenazas, ¿cuántas amenazas no recibieron ellos de muerte? Y los mataron. Los persiguieron para matarlos. Si viene una persecución a la iglesia, hasta los jóvenes, todo el que diga, el que le miren una Biblia, todo aquel que confiese ser cristiano, va a llegar el día y la hora que vas a tener que presentar a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? El que creó el cielo y la tierra. Alabado sea Dios. ¿No te gusta? No, lo odio. Te voy a matar. Dele con todo, que yo lo quiero ver pronto. Dele, que para allá es que voy. Allá es que Dios nos va a probar, sí. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hay que tener firmeza, hermano. No podemos negarlo. Dice que todo aquel que niega al Señor en esta tierra, Él nos negará delante de su Padre y de los ángeles. Por eso no podemos negarlo, ni en cosas mínimas, ¿no? Mire, y usted es cristiano, para la honra y gloria de mi Señor. Amén. Así. ¿Con qué? Con autoridad, con firmeza, sí, para la gloria y honra. Usted no es católico. No, yo no adoro muñecos, adoro al Creador de los cielos y de la tierra. Aleluya, sí. Las amenazas vienen. Las amenazas van a llegar. ¿Está dispuesto usted a dar su vida por el mal? Es que Él ya la dio. Él ya dio su vida. Ahora nos toca a nosotros dar nuestra vida por amor a Él, por amor a las almas. Aunque nos amenacen, aunque le digan, cambien el mensaje, no me gusta, no puedo. Aunque te persigan, te van a perseguir. Hasta en el trabajo nos pueden decir, ¿y usted qué es cristiano? Sí, aquí no nos gustan los cristianos. Pues me voy, muchas gracias, Dios les bendiga. ¿Sí? ¿A quién vamos a poner primero? A Dios. ¿Sí? Aunque nos amenacen, hermano. Estos hombres, a pesar de las amenazas de muerte, continuaron la labor. Continuaron. Por eso es importante que nosotros miremos y resaltemos la conducta de los siervos de Dios. Hombres que yo siempre digo que esta Biblia, la palabra que fue escrita con sangre. ¿Cómo? No, pero no, hermano, no es con sangre. Sí, con sangre. Fue escrita con sangre. Porque esos hombres de Dios escribieron, pero dieron su vida, los mataron por seguir a Jesús. Hay un canto que tiene una historia. De aquella dice, ese canto dice, no recuerdo ahorita, hermano, tal vez usted me ayude. Un canto que dice, seguiré a Cristo. Me acuerdo cómo se llama el canto, pero bien bonito que nosotros lo cantamos, hermano, a veces. Y ese canto fue escrito por alguien que estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido. Y ese canto lo empezó a cantar. Pero ahí después lo averiguamos para que usted lo aprenda. No es muy conocido ese canto. Vea usted lo que
estos hombres nos dejan a nosotros como para resaltar el denuedo que ellos tenían para predicar la palabra, la firmeza, la fuerza, la energía que tenían para seguir con denuedo predicando la palabra del Señor. Dice verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y dice que ellos no podían hacer nada porque el pueblo estaba a favor de ellos. Pero ellos estaban bravos, hermano. En el capítulo 5, no solamente predicaban con denuedo, sino que hacían señales que los fariseos no podían negar. Y volvieron a amenazarles. Después de que lo soltaron, ellos siguieron predicando el evangelio. Y seguían predicando el evangelio. Se paraban en el templo a predicar el evangelio y la gente se convertía. Y seguían los prodigios y los milagros. Y eso era un avivamiento al ver a aquellos apóstoles predicando y haciendo milagros, hermano. Pero esta gente más se llenaba de odio, de envidia, de celo, que estaban tratando de hacer un plan para acabar con ellos. Porque les amenazaron, bueno, váyanse de aquí. Después de que lo sacaron preso, váyanse. Pero les advertimos, dejen de estar predicando en el nombre de Jesús. Dejen de estar predicando. Dejen de estar contaminando a la gente con esa doctrina. Dejen de estar predicando de sana doctrina. Dejen de estar enseñándole a la gente otra doctrina. Si no, ustedes ya saben. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Acaso vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a obedecer a los hombres o a Dios? ¿A Dios? ¿Están seguros? ¿Están seguros que van a obedecer a Dios? Con firmeza, si de eso estamos resaltando. Con firmeza, amén. Dios es primero. Bendito sea el nombre del Señor. Vea usted en el capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. La secta de los saduceos se llenaron de celo. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública otra vez. Otra vez. Los llevaron con las amenazas. Es que estaban amenazados. Sabe que nosotros estamos amenazados. Aunque usted no lo sepa, nosotros estamos amenazados por el diablo, por el infierno, por los demonios, por el mundo, por todos aquellos que no les gusta el evangelio. Estamos amenazados, hermano. Es que un cristiano no cabe en ellos. Estamos siendo amenazados. Si usted ni cuenta se ha dado que siendo usted un cristiano, estamos amenazados hasta por el mismo mundo, por el gobierno, que todo lo que trae esa corriente mundana, todo lo que trae, hermano, toda esa corriente que viene en contra del evangelio, en contra de Dios, en contra de las iglesias, estamos siendo amenazados por el diablo, por el infierno. Y los llevaron nuevamente y los metieron presos. Pero estando presos, hermano, los volvieron a meter presos. Dice que un ángel se les apareció. Y ese ángel les abrió las puertas. Mire, hermano, hasta dónde llega Dios. Que por andar predicando, los agarran, los meten presos y aparece un ángel. Bueno, prepárense, levántense. Aquí no vinieron a tomar vacaciones. No es que nos metieron. No, pero a sacarlos vengo yo. Sigan predicando. Vayan y anuncien todavía.
¿Se da cuenta? Aunque el diablo amenace con la cárcel, aunque el diablo amenace con la muerte, aunque el infierno amenace con todo lo que tenga que amanecer, mire, hermano, Dios sabe que cuando el hombre de Dios hace la obra de Dios, Dios está con él. Dios manda a sus ángeles. Dios los manda. Que acontezca lo que tenga que acontecer. Que las amenazas no lo intimiden a usted. Sí, porque hay gente, hermano, que hasta los propios jefes de trabajo quieren amenazarlo a uno. Quieren intimidarlo a uno solamente porque uno es cristiano. ¿Sí o no? Pasa. Quieren intimidarlo, pero mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se dan cuenta? Como quien dice, no tengan miedo a las amenazas que el diablo haga. No tengan miedo a las amenazas que puede hacer el gobierno. No tengan miedo a las amenazas de los saduceos, de los concilios. No tengan miedo. Sigan predicando la palabra. Sigan predicando la verdad. Sigan predicando la sana doctrina, aunque no le guste al diablo. El ángel, ¿se imagina usted que un ángel lo visite? Si visitaron a ellos, ¿por qué no nos pueden visitar a nosotros? Y no servimos al mismo Dios. Que llegue allá, hermano, levántese. ¿Y usted quién es? Y uno piensa, es un sueño. No es un sueño, que le dé un par de cachetadas para que despierte. Levántese. Quiero que vaya a predicar a tal lado. Hermano, eso sería maravilloso. Que un ángel llegue y te visite y que te diga: tienes que ir a la casa de fulano de tal. Ve y dale esta palabra. ¿Será que Dios lo puede hacer? Si es el mismo. Es el mismo Dios de los apóstoles al que nosotros servimos. Ellos fueron amenazados y no pararon de predicar. Es el mismo al cual nosotros servimos. Aunque nos amenace el infierno, aunque nos amenace el gobierno, el diablo, quien sea, la palabra no puede detenerse. Un ángel fue a sacarlos. Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los del Sanedrín, aquellos que estaban celosos por la palabra que ellos tenían, y porque la gente miraba y los seguía y decía: lo que ellos predican es verdad. Yo cuando ellos predican siento algo sobrenatural. Mire, mi hijo está sano, mire, mi abuela está sana, mire, aquel endemoniado está libre. Ese evangelio es el que necesitamos, aunque nos amenace el diablo. Eso es lo que necesitamos, que haya poder en la palabra. Un ángel llegó a visitarlo. Hermana, levántese, salga. Necesito que vaya a predicar, se pare por allá. Ahí va a pasar varias familias y les vas a decir la palabra. Qué bonito, ¿verdad? Que un ángel llegue y te diga, te dé unas órdenes de parte de Dios y que te lleve a esos lugares donde la palabra será predicada y las almas se salven. Hay que tener visión, aunque seamos amenazados, aunque seamos, hermano, perseguidos, porque esta palabra la señalan, la critican, le tiran tantas cosas a la palabra, pero no podemos detenernos por eso, porque alguien diga o alguien se burle de nosotros. ¿Y usted dónde pertenece? ¿A quién pertenece? ¿Y dónde se congrega? Y esto y lo otro. Recuerde que usted no le sirve a hombre, usted le sirve a Dios. Usted es a Dios que le sirve y fue Dios que lo llamó, porque Dios quiere hacer algo con usted. Salgan, veamos, dice: mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Se da cuenta? No se detuvieron.
Siguieron. Dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron una reunión al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero no estaban. ¿Se da cuenta? No estaban. Se habían ido. ¿Y quién los sacó? El ángel. El ángel los había sacado, hermano. Cuando ellos fueron a traerlos, vayan, tráiganlos. Queremos hablar con ellos porque ya los habíamos amenazado que no predicaran en ese nombre, pero no quieren obedecer. Vayan, tráiganlo. Cuando llegaron la noticia, no están, escaparon. ¿Cómo? Ahí está la guardia, las puertas están cerradas con candado, doble candado, pero no están. ¿Cómo así que no están? Entonces dijeron, Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? No podemos detenerlo. No es que las amenazas no nos pueden detener. Las amenazas no nos pueden detener, hermano. No podemos quedarnos, hermano, con miedo. Como en ocasiones nos ha pasado, hermano, ¿verdad? Afuera, y usted lo sabe, que estando uno ahí es posible que entre un miedo, porque somos humanos, ¿sí o no? Somos humanos y vamos a sentirlo. Pero ahí es donde el Espíritu Santo da la fortaleza, da la firmeza, da la postura, ¿verdad? Es donde quita todo miedo. No teman, yo estoy con vosotros. Tranquilo, que todo lo que tenga que pasar, que pase, pero ustedes no se amedrenten, no tengan miedo. Párense firme. Sí, hay momentos que se te dejan venir, hermano, y a mí ya varias veces, ¿verdad? Que han pasado cosas, pero siempre, Señor, y otros hermanos reprendiendo al diablo, reprendiendo, porque hay gente que viene con todo a darle a uno, pero hay gente que rápido los vea en el nombre de Jesús, páralo, y de repente se van. Es que no vimos, los ángeles están ahí, hermano. Es que la Biblia lo dice, los ángeles. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tal vez nosotros no los hemos visto, pero ahí están. Porque ¿para quién trabajamos? Para el Dios del cielo. Y si trabajamos para Él, Él está al pendiente de nosotros. Y si algo ocurre, es porque Él lo permite. Pero vea, dice que, oiga, no están esos hombres en la cárcel. Y llegó otro, dijo, hey, sacerdotes, concilio, a todo el concilio. Allá están predicando otra vez en el templo. Dijo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Y quién los sacó? ¿Y cómo escaparon? Y ahora siguen predicando en eso. Vayan y tráigalos. Otra vez, hermano, que los trajeron. Y los volvieron a traer. Y los volvieron a llevar. En el verso 28 dice, diciendo, capítulo 5, verso 18, diciendo, oiga, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Se da de cuenta que ya los habían amenazado, los habían metido presos, los soltaron, pero iban amenazados. Si lo vuelven a hacer, los volvemos a agarrar y hoy sí, los vamos a matar. Y por eso le está haciendo aquí un reclamo. Y le está diciendo, no les dijimos a ustedes que dejaran de estar enseñando esa doctrina. No les enseñamos a ustedes, les dijimos a ustedes que dejaran de predicar en el nombre de ese hombre. Pero respondiendo Pedro, dice, y los apóstoles también dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Como quien dice, ¿ustedes creen que nosotros le vamos a hacer caso a ustedes antes que a Dios? Primero vamos a obedecer a Dios. ¿Ya? Y si lo que ustedes nos dicen va en contra de Dios, tampoco los vamos a obedecer. Hermano, al ver los milagros. Pero ¿a quién se le puede ocurrir parar de hacer la obra de Dios solo porque un líder, un presidente o un gobernante nos diga que no lo hagamos?
cuando nosotros miramos el poder de Dios, lo que Dios hace en la gente, cómo sana, cómo liberta, cómo restaura, cómo levanta, aleluya, cómo podemos parar. Por eso Dios dice, nosotros no pensamos someternos a ustedes, es que nosotros no obedecemos a los hombres, obedecemos lo que Dios dice. Aleluya. Por eso dice, el Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Les vuelve a repetir Pedro, diciéndole, este nombre del cual nosotros predicamos, no podemos parar. Porque ese nombre de Jesús, a Jesús al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, al que ustedes escupieron, lo patearon, hicieron con todo lo que quisieron con él, a ese que ustedes pusieron en esa cruz, que al tercer día resucitó, no podemos parar nosotros de predicar en ese nombre, porque él resucitó, alabado sea Dios, y en él nos seguimos moviendo, en él seguiremos predicando, aunque ustedes nos vuelvan a amenazar, aleluya, aunque nos vuelvan a meter a la cárcel, aunque nos azoten, hagan lo que quieran con nosotros, aún las amenazas contra la familia, no importa, seguiremos predicando a Jesucristo, seguiremos enseñando la palabra de Cristo para que la gente entienda que aquellos que ustedes mataron resucitó. Qué tremendo mensaje de Pedro. A este Dios ha exaltado en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecieron. Se enfurecieron. Y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer al respecto a estos hombres. Sí, hermano. Ellos se llenaron de odio, de celo, más cuando Pedro hablaba y les enseñaba y les decía: ustedes que mataron a Jesús, ustedes que lo crucificaron, que hoy Él vive, que ha resucitado, ustedes mismos no han entendido lo que Dios les va a hacer. Por eso nosotros, que los hombres de Dios tienen que tener esa firmeza para hablar de Dios. No podemos hablar una cosa y después retractarnos. No podemos hablar así a medias. No, hay que tener autoridad y firmeza. Hay que tener postura. Hay que tener convicción. Hay que tener carácter. Entonces, levantándose este hombre, sacerdote Gamaliel, dijo a todo el pueblo: tengan cuidado con lo que ustedes vayan a hacer con estos hombres, porque es posible que ustedes estén peleando contra el mismo Dios. Porque si esta obra es de hombre, se va a desvanecer. Si esta obra la fundó un hombre, se va a desvanecer. Pero si no es de hombre, es posible que ustedes estén peleando contra el mismo Dios. ¿Se dan cuenta? Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra el mismo Dios. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta que lo que Dios hace en el hombre, se da cuenta que lo que Dios afirma en el hombre, su palabra,
el valor, la firmeza, la postura, la convicción, el carácter y la valentía de un hombre de Dios para confrontarse aún así, siendo amenazado hasta de muerte. Esos valores necesitamos nosotros tener en nuestra vida cotidiana como cristianos. Esos puntos resaltan de los hombres y mujeres de Dios que están dispuestos aún a dar su vida por Jesús. Y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Otra vez les volvieron a decir que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Los volvieron a amenazar. Ellos estaban llenos de odio y querían matarlos, pero en este caso no pudieron hacer nada y los dejaron ir amenazados. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Salieron gozosos, no salieron intimidados, no salieron avergonzados, sino que salieron gozosos, dice la Escritura, de haber sido tenidos por dignos de padecer, de sufrir por el Maestro. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de las amenazas, a pesar de la persecución que les hacían, a pesar de que había un plan diabólico para matarlo, no pararon de predicar la palabra. Y eso es lo que en esta noche el Señor quiere resaltar en los hombres y mujeres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que tomen carácter, que tomen postura, que tomen firmeza, valentía para poder seguir predicando la palabra del Señor, aunque aún así tengamos amenazas, aunque nosotros podemos ser amenazados. La iglesia primitiva fue amenazada, la iglesia fue perseguida, amenazada, pero ellos nos muestran con toda esta actitud que tuvieron de demostrar realmente quién era Dios en la vida de ellos. Estaban dispuestos a entregar su vida completamente, sin importar lo que hicieran con ellos. Al apóstol Pedro lo mataron crucificado de cabeza por causa del nombre de Jesús. Las amenazas que ellos hicieron las cumplieron, pero ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Póngase en pie. Padre y buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que necesitamos, Señor, entender el llamado para que nosotros prediquemos con denuedo, que nosotros prediquemos con valentía, con firmeza, con carácter, con autoridad. Señor, que aún después de ser amenazados, estos hombres mostraron esa actitud que nosotros debemos mostrar. Ellos mostraron el llamado que tú has hecho más fuerte, que no importa la amenaza del infierno, del diablo, de los demonios y de aquellos que no les gusta la palabra. Este mensaje no se puede engavetar. Este mensaje se tiene que seguir predicando. Este mensaje tiene que llegar a los oídos de aquellos necesitados. Aleluya. Por eso
Que sigamos predicando con valentía la palabra. Que no nos detengamos, hermano. Que sigamos pregonando el evangelio. Como dijo el apóstol Pedro. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Alabado sea Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A pesar de las amenazas, oraron y dijeron: Señor, tú eres el dueño de esta tierra. Permítanos que con denuedo se siga predicando la palabra, aún después de ser amenazados y perseguidos por las amenazas que hagan. Esta palabra tiene que seguir siendo predicada en toda la tierra. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Gozarnos de tu altar, Señor. Que tengamos la valentía, que seamos llenos del Espíritu Santo, para que esta palabra corra y sea glorificada para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Pastores de sana doctrina, alabado sea Dios, evangelista de sana doctrina, proclames el mensaje, aunque te hayan amenazado, aunque te amenace el diablo, aunque te amenace el gobierno, aunque te amenace otra gente, no dejes de predicar la palabra. Sigue predicando el mensaje de salvación. Seguir tu caminar, que nada te detenga. seguir sin desmayar, Gracias, Señor. Señor. Si hay alguien que quiera venir a los pies de Cristo, puede escribirnos y puede poner ahí: quiero entregarme al Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Dios, que llegarán las amenazas, la persecución llegará. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor, hermanos.